cierto?, con detalle en esta otra. ¿Cuál es el rol que cumplía el sodio? ¿Qué rol cumplía el potasio? Y fuimos explicando a qué se debe cada una de las partes de la espiga del potencial. A qué se debe la despolarización, la repolarización inicial rápida, la repolarización y finalmente la hiperpolarización, como salía aquí, ¿no es cierto?, la parte de abajo a la derecha, lo cual vimos que tenía que ver con el comportamiento de los canales de potasio. Entonces, si una cosa queda clara, es que indudablemente este fenómeno que se da en la neurona está explicado por los movimientos iónicos, y esos movimientos iónicos entonces se realizan a través de canales iónicos. Entonces, como una manera de ver cuánto influían la presencia de los canales iónicos en todos estos eventos, se hizo determinaciones ya para lo que es el canal de sodio específicamente, ¿ya? Y bueno, poniendo un énfasis, por supuesto, en las neuronas con mielina porque son más rápidas. Y se llegó al siguiente resultado, ¿ya? Repito entonces, les voy a dar los números de los canales iónicos en una neurona con mielina de sodio. Bien, en el soma, que es el cuerpo celular, ¿verdad? El soma o cuerpo celular, nosotros tenemos entre 50 a 75 canales de sodio por micrón cuadrado. Ya ese es el número de canales, entre 50 y 75. En el segmento inicial de la neurona, que es aquí, ¿no es cierto?, donde empieza el axón, en el segmento inicial, y donde yo dije ya alguna vez que se inicia el potencial de acción, allí nosotros tenemos entre 350 a 500 canales de sodio por micrón cuadrado. ¿Ya? Como dije, este estudio se hizo en neuronas con mielina. Aquí tenemos un detalle, ¿no es cierto? Y dice ahí vaina de mielina, ve arriba a la derecha. Entonces, todas estas cosas que se ven como capitas, todo esto que está aquí adelante como capitas, 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 eso es la mielina, ¿ya? Y entonces, sobre la mielina, hay menos de 25 canales de sodio sobre esa mielina. Menos de 25 canales de sodio por micrón cuadrado, ¿ya? Y en el nodo de Rambier, que es la parte funcional, ¿no es cierto?, la parte donde va produciéndose el avance potencial de acción, allí nosotros tenemos de 2000 a 12000 canales de sodio por micrón cuadrado. O sea, una barbaridad, si se dan cuenta. Cualquier cantidad de canales de sodio. 2000 a 12000 en el nodo de Rambier. Y finalmente, en los botones terminales, estarían representados por estos círculos chiquititos que están acá abajo, ¿ya? Los botones terminales o botones sinápticos. Nosotros solo tenemos de 20 a 75 canales de sodio por micrón cuadrado, ¿ya? Esos son los números. Entonces queda inmediatamente destacado, ¿cierto?, el nodo de Rambier, demostrándonos de esa manera, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la mielina en las neuronas. ¿Por qué, no es cierto?, en el nodo de Rambier no hay mielina? Y es la parte operativa, ¿no es cierto?, donde se produce el influjo de sodio al interior de la neurona. Cuando nosotros miramos una neurona sin mielina como esta,
Entonces la determinación dijo que en una neurona sin mielina nosotros solamente tenemos 110 canales de sodio por micrón cuadrado. Nada más. Y parejito, evidentemente. No hay mielina, así que parejito toda la superficie en una proporción de 110 canales de sodio por micrón cuadrado. Así que comparen 110 canales con, ¿no es cierto?, los 2.000 a 12.000 que hay en los nodos de Rambier. Las neuronas con mielina son hasta 50 veces más rápidas que las neuronas sin mielina. Esa es la proporción comparativa. Ya las neuronas con mielina, repito, son hasta 50 veces más rápidas que las neuronas sin mielina. Bien, como dije, aquí se puso el énfasis, ¿verdad?, en los canales de sodio. Estos trabajos son difíciles de hacer y solo cuantitativamente hablando, entonces se hizo determinando los canales de sodio. Pero sin llegar a números, se descubrió que normalmente pasaba esto que yo voy a dibujar ahora. Se descubrió entonces que los canales de sodio suelen estar flanqueados por canales de potasio. Entonces, es obvio que tendríamos un número mayor de canales de potasio, sin que lleguemos a un número que, como dije, no se ha determinado cuantitativamente. Solamente se determinó lo que acabo de decir, que los canales de sodio suelen estar flanqueados por canales de potasio, lo que indudablemente le da una supremacía en número a los canales de potasio. ¿Ya? Eso. Bien. Y ahora entonces, cambiando de tema, vamos acá de nuevo. Y vamos a usar esta, ¿no es cierto? Y vamos a hablar ahora acerca de algo que se ha dicho implícitamente, pero sin mencionarlo, ¿no es cierto? Nosotros, a través de esta imagen y una muy parecida que se daba por este programa animado, se veía, ¿no es cierto?, que después, porque coincide lo que estamos mirando acá con lo que decía ese programa animado, que al cuarto estímulo se logró un potencial de acción. Y veíamos entonces que en 1, que en 2 y en 3, nosotros teníamos un potencial local no propagado, que dijimos y aclaramos que de aquí para adelante lo íbamos a llamar potencial electrotónico. Un potencial electrotónico, ¿ya? Y explicamos que estos potenciales se deben, por supuesto, como toda la respuesta de la neurona, a movimientos iónicos. Eso fue lo que dijimos. Las neuronas solamente frente a un estímulo dan dos tipos de respuesta: potencial local no propagado o potencial de acción, ¿cierto? Y en el número 4 ya se logró entonces generar un potencial de acción. Y entonces lo que me faltaba especificar es que ese estímulo tiene que alcanzar una magnitud, ¿no es cierto? Tiene que tener cierto valor que permite que se genere ese potencial de acción. En tanto en cuanto no se alcance ese valor, no se genera potencial de acción, sino que se genera un potencial local. Y entonces se maneja como concepto, no como número, ¿ya?
ese valor al que hay que llegar se llama umbral, un umbral de excitación. O sea, toda neurona tiene un umbral de excitación. Y como sinónimo de este término, nosotros tenemos dos más, lamentablemente, dos más. Ya se dice umbral o nivel de descarga o nivel de disparo. ¿Ya? Y entonces, cuando se alcanza ese umbral, se produce la respuesta. Esto no lo he visto, ¿no? ¿O sí lo vi? Según lo que yo tengo anotado, ¿no? Creo que no, profe. Sí, yo tengo anotado acá en mi cuadernito, pero no sé, dudé. Claro, lo que pasa es que no voy igual con todos los cursos. Ya. Entonces eso se llama umbral de excitación. Se fija, toda neurona tiene un umbral. Si yo no alcanzo ese valor, entonces no tengo un potencial de acción. Entonces, ahora este término tenemos que asociarlo con lo que acabamos de mencionar respecto de la respuesta. Entonces, ¿qué dijimos que es la respuesta de la neurona si yo no alcanzo el umbral? ¿Qué me produce la neurona? ¿Cuál es la respuesta de la neurona si el potencial no alcanza el umbral? Potencial electrotónico. Potencial electrotónico, ¿no es cierto? Potencial electrotónico. ¿Cuándo? Cuando el potencial no alcance el umbral. Entonces, ¿cómo digo un potencial que no alcance el umbral? Más fácil. Un potencial, perdón, un estímulo, no es potencial. ¿Cómo digo un estímulo que no alcance el umbral? Bueno, digo estímulo subumbral. Y ahí está. Entonces, si yo tengo un estímulo subumbral, la respuesta es un potencial local no propagado o electrotónico. Si el estímulo alcanza el umbral, tengo un potencial de acción. ¿Ven? Ahí está, asociando la terminología con los fenómenos. ¿Ya? Toda vez, repito, que un estímulo no alcanza el umbral, se genera un potencial local no propagado, un potencial electrotónico. Y ese estímulo entonces se llama subumbral, porque no genera la respuesta. Y cuando el estímulo alcanza el umbral, entonces se produce el potencial de acción. ¿Ya? Ahora entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer la idea, para que se entienda con número, vamos a hacer la idea que yo aplico un estímulo eléctrico de 100 milivolts y que yo sé que con eso es suficiente para que, ¿no es cierto?, se alcance este umbral que está acá y se genere entonces potencial de acción. ¿Ya? Con este estímulo de 100 milivolts yo alcanzo el umbral y tengo esa respuesta. Entonces yo dejo, porque todo esto se hace efectivamente en laboratorio, con estimuladores eléctricos y todo lo demás. Entonces yo espero un rato que la neurona descanse, qué sé yo, y después de un rato digo, ya ahora voy a volver a estimular a la neurona, ¿cierto? Voy a dibujar otro gráfico. Voy a volver a estimular a la neurona, pero con 200 milivolts, el doble de lo necesario para alcanzar el umbral. Y entonces, ¿cómo espero que sea mi respuesta si el estímulo es el doble que lo que necesito para un potencial? ¿Cómo será la respuesta? Mayor. Mayor es una posibilidad, ¿no? Y la otra es que sea la misma. Tal cual, la misma. ¿Ya? Bueno,
Y eso es lo que sucede. De ahí es que nació lo que se llama la ley del todo o nada. Entonces, el todo alude a que si yo alcanzo el umbral, tengo un potencial de acción completo. Por eso todo, ¿ve? No se da que si no alcanzo el umbral, tengo una parte del potencial, o tengo un potencial más chico, un potencial enano. No, es todo o nada. Si alcanzo este umbral, ¿no es cierto? Tengo todo. Si no lo alcanzo, nada, no tengo un potencial de acción. Por eso se llama ley del todo o nada. ¿Se dan cuenta? Esa es la famosa ley del todo o nada. Y entonces, una vez que se alcanza el umbral, independientemente de la magnitud del estímulo, 100, 200, 300 o 500, la respuesta es siempre la misma, alcanzando el umbral. Por eso que se llama, entonces, la ley del todo o nada. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que se genera un potencial de acción, supongamos que yo estoy haciendo el ejercicio y aplico entonces mi estímulo de 100 milivolts y se genera entonces un potencial de acción. Bien. Entonces, a mí se me ocurre y digo, lo que voy a hacer es, yo le voy a aplicar a mi neurona estímulos seguidos. No la voy a dejar que descanse, sino que, ¿no es cierto?, al tiro, uno detrás del otro, al tiro. ¿Ya? Y entonces, cuando yo aplico inmediatamente, uy, mira lo que escribió. Tan, tan. Mierda, no me queda. Me molesta el... Me molesta. No puedo recuperar el lápiz. A ver. Chátale. Ah, pero ahí está. Automáticamente. Sí. Sí, ya. Entonces, estaba diciendo, estoy compartiendo. No, profe, no está compartiendo. No, Lo sospeché desde un principio. Es que la barra de abajo Ahora sí, profe. la barra de abajo me tapa ya. Yo supongo que ustedes solo ven la pizarra, pero no ven la barra de abajo de mi pantalla. Entonces me tapa los elementos para manejar la pizarra. Ya. Entonces, estaba diciendo que yo estoy simulando dar un estímulo después de otro. Entonces vengo, aplico 100 y enseguida, pero enseguida, le aplico otro más, ¿no es cierto? De nuevo, de 100 también. Y entonces, que veo que cuando yo hago eso, la neurona no me da ninguna respuesta. No hay respuesta. Es decir, se observa, como dice el libro, un cambio en la excitabilidad de la neurona. ¿Ya? Como no tengo respuesta, entonces yo digo, bueno, la neurona tiene, ¿no es cierto?, un periodo refractario.
porque no me responde, está refractaria, no responde. ¿Ya? Y bueno, entonces yo empiezo a averiguar, ¿no es cierto? A ver hasta qué punto, por así decirlo, hasta qué punto la neurona es refractaria, o si hay algún punto en toda esta curva donde la neurona podría darme una nueva respuesta. Entonces, bueno, voy intentando, ¿no es cierto? Voy intentando, dejando un mínimo tiempo entre una descarga y otra del estímulo para ver si la neurona me responde. Y me voy a dar cuenta entonces que durante todo lo que estoy sobredibujando, como está ahí, durante todo ese periodo, la neurona simple y sencillamente no responde. Y por lo tanto, a ese segmento de la espiga del potencial se le define o se le denomina periodo refractario absoluto. Pero luego, de aquí hacia abajo, se ve que la neurona podría volver a generarme un nuevo potencial de acción. Por lo tanto, a esa parte se le llama periodo refractario relativo. Pero en este ejercicio, lo que yo descubrí es que, ¿no es cierto?, para que yo tenga una respuesta en ese periodo refractario relativo, no me sirve que el segundo estímulo sea igual al primero. Yo ya sé que con 100 llego al umbral, pero no me sirve. Cuando una neurona está en un periodo refractario relativo, el segundo estímulo debe ser mayor que el estímulo que llegaba al umbral. Pongámosle 200, por ejemplo. ¿Ven? Esa es la condición. Entonces, repito, se pudo determinar que las neuronas, una vez que se han excitado, muestran ciertos cambios en su excitabilidad, ya presentando lo que se llama un periodo refractario, en donde durante una fase del potencial es incapaz de responderme, y se determinó entonces a ese segmento de la espiga del potencial como periodo refractario absoluto. Y el resto de la espiga del potencial, que es la fase descendente de repolarización, entonces la neurona es capaz de responderme determinando lo que se llama un periodo refractario relativo, pero siempre y cuando guardando la condición que el estímulo número 2 sea mucho mayor, ¿no es cierto?, que el umbral. ¿Ya? Eso es lo que sucede entonces con la neurona respecto de sus cambios en la excitabilidad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, consulta? ¿Estamos bien? Estamos bien, parece. Ok. Entonces, borramos. Nos vamos de acá. Y vamos a ver algo que en general todos saben y que ya medio lo hemos dibujado, pero nada que ver, estoy diciendo. Pero que yo no he dicho claramente, así tácitamente. Me refiero al hecho que, ¿no es cierto?, en las neuronas con mielina, el potencial de acción, una vez que se genera en el segmento inicial del axón, se va propagando por todo el axón, pero solamente produciéndose la despolarización o lo que llamamos la inversión del potencial de membrana en la zona de los nodos de Rambier, ¿no es cierto? Y a eso, como dice abajo la escritura, se le llama conducción saltatoria. Por eso es que se puede dar lo que mencionamos hace un rato, ¿no es cierto?, que una neurona con mielina puede conducir hasta 50 veces más rápido que una sin mielina. ¿Por qué? Porque la conducción es saltatoria, se va saltando de nodo a nodo. Mientras que en una neurona sin mielina, la despolarización, como se ve aquí, tiene que inequívocamente irse desplegando y desarrollando a lo largo de toda la superficie de la membrana.
toda la superficie, todo. Mientras que en la neurona con mielina, dicho proceso solamente ocurre en los nodos o nódulos de Ranvier. Y a eso se le llama entonces la conducción saltatoria. ¿Ya? Conducción saltatoria. ¿Estamos? Bien. Vuelvo a cambiar de tema. Y lo vamos a hacer con esta imagen. ¿Ya? Entonces, creo que mejor me voy a ir a la pizarra. Ya. Ya, entonces mejor yo voy a dibujar una neurona acá. Bien. Aquí tenemos una neurona que tiene una rama lateral, como se suele llamar. Y entonces vamos a hacer de cuenta que aquí yo tengo otra neurona y que esa neurona entonces tiene un botón terminal que trae un potencial de acción a esta neurona y hace sinapsis. Aquí hay una sinapsis, ¿verdad? En esta parte hay una sinapsis, ¿no es cierto? Donde este estímulo que venía por acá se pasa a esta neurona. Entonces, como nosotros vemos, ese estímulo acaba de llegar, por así decirlo, a la mitad del axón. Entonces, es obvio que me surge la interrogante, bueno, ¿y ese potencial de acción que recibe esta neurona se va a propagar hacia abajo o hacia arriba porque lo recibió a la mitad? Se va a propagar hacia donde están los botones terminales. Supongamos que acá tenemos otra sinapsis, ¿no? Donde va a hacer que esos botones terminales liberen neurotransmisor y se active esta otra neurona, o va a ser conducido hacia arriba. Entonces, ¿qué esperarían ustedes? O a lo mejor se va a conducir para los dos lados. ¿Qué creen ustedes que pasa? Que se va para los dos lados. Se va para los dos lados. Tenemos a alguien que vio el video entonces el fin de semana. Muy bien. Porque esto ya está en un video en YouTube. ¿Ya? Ya está explicado en un video esto. Y entonces, efectivamente, ¿no es cierto?, se conduce hacia los dos lados. Entonces, obviamente, que cuando nosotros vamos hacia abajo, va a pasar lo que veíamos el otro día aquí. Va a pasar, ¿no es cierto?, que el potencial de acción aquí está. Aquí dice potencial de acción viene llegando. Y ese potencial de acción va a ser entonces que se libere
la vesícula con neurotransmisor. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a estimular esta neurona que está representada de color cafecito aquí abajo. ¿Ven? Eso va a pasar. Eso va a pasar cuando nosotros hacemos una conducción, ¿verdad?, en esa dirección. ¿Ya? La dirección normal, por así decir, por así llamarlo, ¿no? Esa conducción que se lleva a cabo hacia el botón terminal se conoce como conducción ortodrómica. Conducción ortodrómica. Y que indudablemente, como ya lo veíamos, me va a dar una respuesta en la neurona que hace sinapsis con la que recibió el estímulo. ¿Ya? Y luego, entonces, nosotros tenemos una conducción que va a ir, ¿no es cierto?, desde aquí del medio hacia arriba. No me acuerdo si... Déjenme ver. No tengo nada como... No. Es lo mismo. Usa la misma figura. Ya acá nomás. Entonces, tenemos un potencial que va a viajar hacia arriba ahora. Entonces, cuando nosotros podemos verlo acá, ¿no? Podemos verlo acá. Entonces, supongamos que viene por aquí, ¿no es cierto? El potencial viene, se conduce hasta acá, viene para acá y vámonos hasta esta que está aquí. Hasta esta que está aquí, ¿ve? Y llega aquí. Llega ahí. Aquí yo tengo un botón terminal que está haciendo sinapsis con esa espina dendrítica, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos antes. Estas cositas que se ven aquí se llaman espinas dendríticas. Hasta ahí llega el potencial de acción. Entonces, ¿hace algo? ¿Puede hacer algo? No, no puede hacer algo. ¿Por qué no puede hacer algo? Porque la sinapsis es una estructura especializada. Aquí, en la dendrita, yo no tengo, ¿no es cierto?, como nosotros veíamos acá, nosotros no tenemos vesículas con neurotransmisor. En esta estructura, donde está marrón, ¿no es cierto?, ahí hay receptores para los neurotransmisores, pero las vesículas están al frente. ¿Se fija? Las vesículas están al frente. Por eso, cuando yo vengo acá, me doy cuenta, ¿no es cierto?, que no puede pasar el impulso nervioso desde la dendrita al botón terminal porque en la sinapsis la conducción es unidireccional. En una sinapsis siempre el impulso nervioso solo va en un sentido y el sentido lo da, ¿no es cierto?, el botón terminal donde están las vesículas con neurotransmisor. Que el neurotransmisor se libera y activa a esta neurona. Pero al revés no se puede. ¿Por qué? Porque aquí en la dendrita no hay, entonces, vesículas con neurotransmisor. Entonces, si bien es cierto, sí existe la conducción antidrómica, se llama esta, ¿verdad? Si bien es cierto, existe la conducción antidrómica, no produce ningún resultado. No tiene ningún efecto. Nada. No puede hacer nada. ¿Ya? No sirve para nada. Esa es la cuestión. Ya, no sirve para nada. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta ahí? Bien. Si no hay preguntas, entonces, como digo yo, vamos a ir ahora al mundo real. Porque hasta aquí nosotros hemos hablado de un potencial de acción, hemos hablado de la neurona. Perdón. Pero resulta que esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad es esta. Nosotros no tenemos una neurona que hace que se mueva el brazo. Yo no tengo una neurona que me hace hablar. Yo no tengo una neurona que hace que yo mueva los pies.
nosotros tenemos nervios, que son paquetes de muchas neuronas, de muchos, ¿no es cierto?, axones. Como digo yo, alguien se daría el trabajito en este momento así de poder contar cuántos axones hay ahí. Un poco difícil, ¿no? Pero lo interesante es lo que dice abajo. Dice, corte transversal de un tronco nervioso pequeño. Así que imagínense cómo será un tronco nervioso mediano o cómo será un tronco nervioso grande. Si en el pequeño yo veo los chorrocientos mil axones que ustedes pueden apreciar, ¿ya? Entonces nosotros no tenemos nervios, perdón, no tenemos neuronas, nosotros tenemos nervios y estos nervios están clasificados, están denominados como nervios mixtos. Nervios mixtos. Hay una razón que nosotros ya la podemos fácilmente asociar, ¿no es cierto? ¿Por qué mixto? Porque nosotros ya dijimos que las neuronas tienen, ¿no es cierto?, distintos umbrales. No todas las neuronas tienen los mismos umbrales de excitación. Entonces, cuando yo veo un nervio como este, donde hay tanto axón, resulta más que obvio que no van a tener todos el mismo umbral. Así que desde ahí ya, de partida, es un nervio mixto. Y lo otro, ¿no es cierto?, que en un nervio van a haber neuronas que conduzcan unas más rápidas que las otras, ¿ya? Neuronas que conducen más rápido una que las otras. No responden todas a la misma velocidad, tampoco, ¿ya? Por eso, si ustedes me miran, ¿ya? Mírenme. Por eso que nosotros podemos hacer cosas como esta. Ese es un movimiento lento. Es indudable que cuando yo hago un movimiento lento o un movimiento delicado, como por ejemplo que voy a enhebrar la aguja, yo no puedo usar todos los nervios que me están controlando y activando el músculo, porque si no, ¿cómo voy a enhebrar la aguja? ¿No es cierto? Entonces, por eso que los nervios son mixtos, ¿se fijan? Porque depende de lo que yo quiera hacer, cuántos axones yo necesito activar. Bueno, como ustedes aprendieron en anatomía, los nervios están rodeados por una membrana protectora resistente que se llama epineuro, ¿ya? Entonces, todo lo que se ve aquí arriba, ¿verdad? Se ve muy bien, está muy clarito el epineuro en esta fotografía electrónica del nervio, ¿ya? Y entonces este es un nervio mixto. ¿Y por qué es mixto? Porque tiene neuronas entonces con diferentes umbrales y porque además tiene neuronas que tienen diferentes velocidades de conducción. Entonces, dejémoslo en tres grandes grupos. Yo voy a tener neuronas con bajo umbral, voy a tener neuronas con umbral medio y voy a tener neuronas con un umbral alto. Entonces, si yo doy un estímulo, ¿no es cierto?, que sea de baja intensidad, solo me van a responder las neuronas con umbral bajo, ¿ya? Pero si yo doy un estímulo de intensidad media, entonces me van a responder las neuronas con umbral bajo y las neuronas con umbral medio, obvio. Pero yo puedo dar un estímulo más fuerte que haga que me respondan todos los axones. Como por ejemplo, cuando yo, si estoy hablando del brazo, cuando yo necesito pegarle a alguien, un buen combo, tiene que ser todos los axones para que el músculo se active completamente, un buen chancacazo al otro. Fíjate, todos los axones. Entonces, cuando
yo doy un estímulo que hace que respondan todos los axones en el nervio mixto, eso se llama estímulo máximo. Ya, estímulo máximo. Entonces, pero sí es verdad que me van a responder todo, pero se sigue cumpliendo, o tendría que cumplirse lo que aprendimos. ¿Qué cosa? Dijimos que estos axones tienen diferentes velocidades de conducción. Por lo tanto, dicho sencillamente, sin nada rebuscado, ya lo vamos a dibujar. Me quedó horrible, pero bueno, así es la vida. Entonces aquí yo aplico el estímulo y aquí yo tengo el electrodo, ¿no es cierto?, que me va a captar el potencial de acción que se produzca acá. Entonces, si doy un estímulo máximo al nervio, me van a responder todos los axones. Pero ¿cuál axón va a llegar primero al electrodo? Se fueron a desayunar, parece. No hay nadie. Espera que vuelvan. ¿Cómo dijimos nosotros que eran los axones entre sí respecto de la velocidad de conducción? ¿Conducen todos igual? No. ¿No? Diferente velocidad. Entonces, ¿cuál es el que va a llegar primero? El que tenga más mielina. El más rápido. Por eso digo, sin ninguna palabra rebuscada, el más rápido. Ya, ¿y quién va a llegar segundo? El segundo más rápido. El segundo más rápido. ¿Y quién va a llegar tercero? El tercero Sí, más rápido. el tercero más rápido. Entonces, miren, ¿ve? Aplico el estímulo, viaja y el electrodo lo capta. ¿Y qué dibuja el electrodo? El electrodo capta el primero más rápido, el segundo más rápido, el tercero más rápido. O sea, ya no tengo esto. En un nervio mixto, el potencial no es así, como en la neurona. Es así, es un potencial de acción compuesto. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen diferente velocidad de conducción. Entonces, según van llegando, se va registrando, ¿no es cierto? Que es lo mismo que yo acabo de dibujar, lo que se ve aquí, ¿verdad? En el PowerPoint. Ya pues, se trancó, se taimó. ¿Qué les parece? Se taimó. Ahí está, avanzó otra vez. Ahí está, ¿ves? Nervio mixto, un estimulador, la dirección del impulso, y entonces se ve que llega el primero, el segundo más rápido, el tercero más rápido, ¿ves? Se produce entonces lo que se llama un potencial de acción compuesto, ¿ya? Un potencial de acción compuesto. Entonces, ahora, ¿qué pasará si yo digo, hasta qué interesante, ya? Entonces, voy a aplicar ahora un estímulo que es 3 veces mayor que el estímulo máximo. ¿Qué pasará con el nervio? ¿Pasará lo mismo que la neurona o tendrá una respuesta más potente porque tengo un estímulo 3 veces más grande que el máximo? Lo mismo que la neurona. Lo mismo, profe. Lo mismo que la neurona, es decir, el nervio también respeta la ley del todo o nada. Esto se llama estímulo supramáximo, cuando es mayor que el máximo. Y me genera la misma respuesta que el estímulo máximo. Ya, un estímulo supramáximo genera la misma respuesta que un estímulo máximo. ¿Por qué? Porque en el fondo, alcanzándose el umbral del nervio, ¿verdad? Completo en ese caso, el nervio mantiene lo que sería la ley del todo
o nada. Da la misma respuesta, generándose, alcanzándose el umbral. Entonces la respuesta es la misma para todos. Para todos, 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 todos. Bien. Entonces ahora, ándale, ándale, ándale. Esto es, acá está. Bien. No sé lo que están viendo, así que mejor voy a partir de nuevo. Entonces, estimados, escuchen acá. Lo que yo acabo de explicar, que es una verdad para el nervio mixto, es una verdad en todo el cuerpo. Y todos los nervios son mixtos. Independientemente del hecho, escuchen bien, independientemente del hecho, que en cada tipo de nervio, cada nervio es mixto independientemente que hay tipos de nervios. Porque nosotros tenemos nervios que son muy súper hechos y súper rápido para responder, ¿ya? Porque detrás de cada respuesta que nosotros damos hay un nervio. Ya yo no veo el nervio, yo veo la respuesta del nervio. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿qué nervio hace que se trabaje más rápido? ¿El nervio que controla los párpados o el nervio que controla los músculos de la espalda? ¿Cuál es necesario que sea más rápido? ¿Los párpados? El de los párpados. ¿No es cierto? A veces ni siquiera es necesario que algo nos toque. Basta que algo, ¿no es cierto? O alguien nos haga algo así en la cara, inmediatamente nosotros cerramos los párpados, inmediatamente. O sea, ni siquiera se piensa, muy rápido, ¿ya? Entonces, bueno, con eso, ¿qué es lo único que estoy queriendo representar? Que hay nervios que son muy rápidos y hay nervios que son más lentos. Y entonces, sí se ve en el cuerpo, sí se ve en nuestro cuerpo que la velocidad de los nervios tiene que ver con el grosor de ellos. Tiene que ver con el grosor de ellos. ¿Ya? Y por supuesto que también influye en la velocidad el que tenga o no tenga mielina. Entonces, de manera general, ya sigue siendo cierto que, repito, cada uno de estos nervios, aunque uno sea más rápido que el otro, en cada uno de ellos yo encuentro que hay el aspecto mixto. O sea, yo tengo un nervio que es rápido, pero en ese rápido igual hay axones que son más rápidos los unos que los otros. Igual hay neuronas que son más sensibles que las otras, con distintos umbrales, ¿se fija? O sea, dicho de otra manera, hay neuronas con diferente velocidad de conducción, por mucho que pertenezcan a un mismo nervio. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos tres tipos de músculos. ¿Ya? Perdón, tres tipos de nervios. Los nervios tipo A, B y C. Y en ese orden son más grandes y más rápidos. ¿Ya? Fíjense donde dice diámetro de la fibra en la columna A, tiene de 12 a 20 micrones. Se supone, para que tengan un referente, que en promedio se acepta que una célula tiene más o menos del orden de 10 micrones. Y aquí yo tengo un axón, porque no una célula, es un axón, que puede llegar a 20, o sea, mucho más grande que una misma célula, o el doble. Y mire la velocidad de conducción. Un nervio tipo A conduce de entre 70 a 120 metros por segundo. O sea, usted pone al Usain Bolt al lado del nervio A, dice 1, 2, 3, partieron y listo, ya ganó el nervio. Y se pasó, porque ese nervio rápido, el más rápido, puede en un segundo recorrer 120 metros. Y el Usain Bolt se demora
9 segundos y fracción en 100 metros. ¿Se ven? Súper rápido. Ya hay una subcategoría que no nos interesa, ya dentro de los de mayor tamaño o fibra, están las alfa, las beta, las delta, la gamma, ¿ya? Va reduciéndose el tamaño de la fibra y también se va reduciendo la velocidad de conducción. Pero a nosotros nos interesa la A, la B y la C, como genéricas. Las B, como ven, tienen un diámetro menor que 3 y mire, solamente conducen de 3 a 15 metros por segundo. Y la C, que tenemos dos tipos, las que están en las raíces dorsales, quiere decir a la columna vertebral, al abandonar la columna vertebral, la médula espinal, y las fibras simpáticas, que están en distintas partes del cuerpo. Entonces, las fibras de las raíces dorsales, que son las que nos interesan, son muy chiquititas, fíjese, de 0,4 a 1,2 micrones, y la velocidad solamente es de medio metro a 2 metros por segundo. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque en muchos casos en estas fibras son sin mielina, ¿ya? Por eso. Entonces, para que... Bueno, es que para mí es un misterio lo que ustedes ven o no ven, como dije delante, ¿no? Entonces, déjenme que... Porque yo no sé si cuando ustedes ven lo que yo estoy mostrando, les tapa o no les tapa la barra que yo tengo abajo. Entonces, si ustedes se fijan, dice aquí abajo, sin agrandar la imagen, que A y B son mielinizadas y C, las fibras de las raíces dorsales, son desmielinizadas. Por eso que son más lentas, ¿ven? Y entonces ahora vamos a lo funcional. Lo bueno que tienen, como yo decía hace un rato, es que como son diferentes, conducen diferente, nos sirven para distintas cosas. Y tienen, como ustedes ven, una sensibilidad diferente. Entonces, si se trata de falta de oxígeno, condición que se llama hipoxia, las más sensibles son las B. Las intermedias son las A y las menos sensibles son las C. Mejor que mejor, porque las C son las que están más cerca de la médula espinal y la médula espinal es el sistema nervioso central. Si es presión, entiéndase presión, esto que estoy haciendo. ¿Ya? O sea, hundir, presionar la piel, el tejido, eso es presión. ¿Ya? La A, la más sensible, la B, segundo, y otra vez la menos sensible, la C. ¿Ya? Por eso que cuando se produce estos fenómenos de presión, se da, y lo dice el libro de esa manera, depende de la versión, es como lo diga, pero sale un ejemplo de presión que es cuando una persona ha bebido mucho y entonces está tan borracho que cae sobre su brazo y está tirado en el suelo haciéndole presión su cuerpo al brazo y se le duerme el brazo. ¿Ya? Y se le duermen, sobre todo las A, las B, pero las C son menos sensibles. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que aunque tenga el brazo dormido, tiene sensibilidad a ciertos estímulos como dolorosos, como pincharlo o quemarlo con un cigarro, porque las C son menos sensibles. ¿Se fijan? Eso en el libro, ese fenómeno de que se duerme el brazo por acción del peso sobre principalmente las fibras A y B, se llama parálisis sabatina nocturna, porque suele ser que estadísticamente ocurra mayormente el sábado a la noche cuando sale la gente y toma, parálisis sabatina nocturna, o si carreteó toda la noche y recién amaneció en su casa o a donde se cayó, entonces le llama parálisis dominical matinal. Parálisis sabatina nocturna o parálisis dominical matinal. Depende a qué hora se cayó sobre su brazo y a qué hora se quedó Z, ya con el brazo abajo. Y entonces se
produjo el bloqueo de las fibras A y B principalmente. Y luego tenemos la último párrafo donde dice anestésicos locales, las más sensibles son las C. Y aquí entonces al revés, ¿ve? Las más sensibles son la C, la B menos y la A menos. Entonces, ¿qué es lo que permite en la práctica esta diferencia? Me permite que mientras a mí me anestesian, siguen funcionando los otros nervios. ¿Se dan cuenta? Si nosotros tuviéramos todos los nervios iguales y no fueran mixtos, no podríamos usar anestésicos, porque un poco de anestesia surtiría su efecto sobre todas las nervios sin hacer diferencia, pero sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque son diferentes. Todos los nervios son mixtos, independientemente del hecho que hay unos que sean más rápidos y otros más lentos, independientemente del hecho, ¿no es cierto?, que unos sean de mayor tamaño y otros de menor tamaño. Esos son entonces, como dice el libro, los tipos de fibras que nosotros tenemos. Y entonces, hasta ahí quedamos en la clase de hoy día. ¿Preguntas, dudas, consultas, interrogantes? No, profe, todo claro. Todo claro. Todo bien, profe. Muy bien. Muchas gracias, entonces. Nos vemos. Mañana nos Chao, vemos. profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Al besito. Profe. Cuídese. Ustedes también. Chao, chao.